regreso aquí en Economía para Todos. La economía peruana, ¿cómo va a cerrar este 2023? Hay cierto optimismo en el terreno del Ministerio de Economía y Finanzas, pero hay, por ejemplo, Credit Corp Capital ha mencionado, y es portada el día de hoy en el diario de Gestión, que la economía crecería solo 1.1%. Hace algunos días conversábamos también con IP, que proyectaba, por ejemplo, una expansión de 0.8%. Macrocónsul hace lo propio con 1%. Vamos a conversar de este tema con Melvin Escudero. Él es profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico. Profesor Escudero, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado. A ver, en principio, esta reducción en la proyección de crecimiento de este 2023 se debe exclusivamente a factores climáticos, o es que de repente por allí no estamos viendo algunos ingredientes que están perjudicando ya el menú económico 2023, profesor? Sí, además del tema climático, que es importante y probablemente lo peor recién va a venir conforme nuestro clima avance hacia el verano, diciembre, enero, febrero. Esperemos que el Niño global no se extienda fuerte en esas fechas, porque eso sí puede ser un desastre natural de consecuencias muy serias para el país y para la economía. Pero en este momento, aparte del tema climático, hay tres factores que nos han afectado. El primero ha sido la caída de la inversión privada, producto de la desconfianza, de todo el tema social, la inestabilidad política, las protestas. Y esto es ya tercer, cuarto año consecutivo que la inversión privada va en negativo, y eso obviamente va desacelerando la economía gradualmente. El otro factor negativo es que desde el año pasado los bancos centrales, inclusive el Perú, incrementó sus políticas restrictivas para bajar la inflación. Entonces, la subida de las tasas de interés para frenar el alza inflacionaria implica de por sí una reducción en el consumo interno, la demanda agregada del país. Entonces, ya la inflación hace que la gente compre menos, porque todo cuesta más, pero además el crédito se encarece y eso afecta, enfrías la demanda y la economía se contrae. El tercer elemento es un elemento global. La economía, después del rebote de la pandemia, el 2021 muy fuerte en el mundo, el 2022 continuó con un crecimiento sólido, pero producto de la inflación que apareció en el segundo semestre de 2021, se prolongó en el 2022, todos los países que son socios comerciales de Perú terminaron subiendo tipos de interés para reducir la inflación. Claro. Y la economía global se ha desacelerado, aunque hay ciertos bolsones, como el propio Estados Unidos, que se mantiene fuerte. Esta política restrictiva a nivel mundial también ha afectado la demanda externa. Entonces, si tenemos demanda externa, demanda interna flojas, el PBI se ha reflejado en esta caída técnica del primer semestre. Y uno diría, profesor Escudero, perdóneme que lo interrumpa, pero ¿cómo es posible que el Banco Central de Reserva, con sus políticas, Valeria, Melvin, está afectando también a la economía? Aquí hay que hacer una diferencia, porque una cosa es la política monetaria y otra cosa es la política fiscal. Esa pelota está ya en terreno del Ministerio de Economía y Finanzas, y a ver, digamos, el reto ahora es jalar o atraer más inversión privada. ¿Por qué no lo estamos logrando? Ese es el punto clave. ¿Cómo hacemos para atraer más inversión privada? El Perú tiene ahí también tres elementos que son claves. El primer factor importante es la independencia del Banco Central. Incluso en el peor momento de incertidumbre política, con Castillo de presidente, el Banco Central se convirtió como una ancla macroeconómica en Perú. Y eso es reconocido en todo el planeta, por propios y extraños. El otro pilar importante que se ha sostenido en el tiempo es la responsabilidad en la gestión del gasto fiscal, el gasto público, el presupuesto. Y esto se refleja en que los clasificadoras de riesgo internacionales, estas agencias, le han bajado el rating a México, a Colombia, a Brasil, han puesto en observación y bajado a Chile, incluso a Estados Unidos. A Perú le bajaron un notch, pero no nos han bajado de categoría. Y esto en gran parte porque se ha mantenido el buen manejo de la caja fiscal, manteniendo cierta responsabilidad para evitar gasto populista. Y esto también se ha reflejado en el éxito de la colocación de los bonos soberanos de la República hace unas semanas en Nueva York, a una tasa muy buena y por un tamaño significativo en moneda nacional. Lo cual, usualmente cuando uno sale a Wall Street en Estados Unidos, coloca en dólares. El Perú ha colocado en soles bonos sostenibles. Esos son señales muy importantes de que alguien está haciendo las cosas bien, y esto tiene que ver con el Ministerio de Economía. El tercer elemento importante acá es que el Perú tiene tratados de libre comercio con todos los socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea,
China, Japón. Y esto para lo que es la inversión internacional directa, esa que viene a invertir en infraestructura, en varios sectores productivos, mantiene, digamos, un contexto de relativa seguridad jurídica, porque del lado negativo, en el Perú, lo que más nos ha afectado es la crisis y volatilidad política. Okay. Porque eso genera muchas dudas. Exacto. Nadie viene a un país donde tienes en 5 años 6 presidentes. Totalmente de acuerdo. Y hemos tenido, digamos, los primeros 6 meses del 2023, o hemos arrancado con la economía en cifras rojas. Lamentablemente hemos tenido Yaku, hemos tenido por ahí ciertas marchas, la toma de Lima, lluvias, sequías en el sur. La cosa pues no estaba nada bien en términos económicos. Pero ¿qué nos espera de ahora en adelante, de ahora a diciembre? Porque si estamos arrancando el primer semestre en rojo, digamos, ¿hay la esperanza de que este segundo semestre podamos revertir ese escenario? Sí, y de hecho va a haber un rebote, incluso técnico, donde las estadísticas van a mejorar. Sin embargo, es responsabilidad del gobierno, con el liderazgo que tiene que tener el ministro Contreras, cambiar esta situación de manera más positiva. A lo que voy es, todos los que están haciendo proyecciones de crecimiento económico, curiosamente las agencias peruanas, bancos peruanos, son más negativos que los internacionales. Sí. En este momento uno ve las proyecciones internacionales 1.4, 1.5, 1.7 a final de año. Casi la mayor parte de los peruanos está más cerca al 1. Ajá, sí. Y esto parece ser una constante. Cuando uno viaja al extranjero y habla con los extranjeros, son muy positivos respecto al futuro de Perú. Los peruanos lo estamos viendo negras, no entiendo por qué. Es un tema, me imagino, de comportamiento social, psicológico, quizás la televisión. Hay explicaciones ahí sociales importantes, pero lo que sí es cierto es que esos factores muy negativos están disipándose. Por ejemplo, el tema de las protestas sociales, lo que hemos vivido en la fiesta patria, no es lo mismo que fue al cierre del año pasado a inicio de este año. Totalmente. Por ahí, por ejemplo, el turismo ya regresó. Ha habido mucho turismo interno, turismo receptivo. Desde esa perspectiva, digamos, el segundo año se va a vivir, el segundo semestre se va a vivir con bastante más normalidad. El otro elemento importante es que los países en el mundo que han estado subiendo tasas de interés prácticamente han llegado al techo de subida de tasas. Y viene, ¿qué cosa? Exactamente. Ahora viene bajada. la estabilidad de una especie de meseta Okay. y luego va a empezar la bajada. Y eso de ahí está haciendo ya que los mercados financieros de casi todo el mundo, Ajá. las acciones, los bonos, se hayan recuperado y generado rentabilidad por expectativas positivas. Esto va a hacer que la demanda extranjera, que estaba un poco débil, también empiece a mejorar. Y desde el punto de vista de Perú, sí se requiere pues que los planes internos de reactivación económica sean implementados con eficiencia. Y ahí ya sabemos cuál es el gran problema. Son 3 problemas. El primero es la falta de coordinación adecuada dentro del propio sector público para ejecutar, por ejemplo, los importantes proyectos de infraestructura. La Autoridad Nacional de Infraestructura Ajá. va en esa línea. Es una buena medida, pero todavía no está funcionando. Hasta No, que claro, funcione, hay que esperar y que empiece a se- operar, ajá. van a pasar varios meses. Entonces, es muy importante que el gobierno nacional, las regiones y los municipios efectivamente empiecen a ejecutar bien. El segundo ¿Y lo problema... tiene que hacer este semestre? O sea, Tiene que debería hacer. hacerlo ya. Claro, de hecho, una de las cosas positivas del primer semestre es que se ha incrementado la ejecución pública, pero no a los niveles deseados, ¿no? Exacto. O sea, nadie quisiera... Porque pues, regiones, municipios todavía está ahí un retraso, ¿no? exactamente, el gran empuje viene de los ministerios, Ajá. que es el gobierno central, pero hay que corregir eso. Entonces, para corregir eso se requiere tener mejores equipos, ¿no? Y para tener mejores equipos tampoco se puede hacer en un trimestre para otro, pero sí ya se puede empezar a generar algunos mecanismos como obras por impuesto que complementen, destrabar grandes proyectos, que se está en ese proceso, pero no ha sido fácil, con el objetivo de ver acción, porque dinero hay, el Estado tiene dinero, pero hay que Está ponerlo a funcionando, trabajar. ¿no? Y el tercer elemento importante es el tema de la corrupción, ¿no? Es importantísimo ya tener políticas internas que efectivamente eviten la corrupción en los grandes proyectos y también al menudeo. Esta es una cosa que es un cáncer y los cánceres no se curan de la noche a la mañana, pero sí es muy importante mitigar ese riesgo porque ese es el gran problema de que no se hagan los proyectos. Ahora, profesor Escudero,
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se advierte un crecimiento de cerca de 1%? ¿Cómo le explicamos esto? ¿Cómo se va a traducir esto ya para cerrar la entrevista al peruano de a pie? ¿Qué quiere decir? ¿Que los ingresos no se van a recuperar? ¿Que vamos a todavía observar, digamos, productos un poco caros en los mercados? ¿Cómo vamos a cerrar el 2023? Claro, el principal punto es que nosotros podemos crecer entre 4,5%, 5% al año. Entonces, crecer al 1, 1,5%, 2% está muy por debajo de nuestro potencial. Y eso nos cuesta en que no estamos reduciendo la pobreza, y si no se crea empleo, la pobreza, dado que el crecimiento de la población continúa, claro, va a aumentar. El desempleo o el subempleo de baja calidad va a aumentar. Y es contrario a todo lo que queremos los peruanos. ¿Qué quieren los peruanos? Calidad de vida, claro, prosperidad. Ahora, hay varios sectores donde uno puede tener decisión definitiva y realmente importante del lado del gobierno. El primero es la infraestructura, ya lo hemos hablado. Ajá. La Autoridad Nacional de Infraestructura ayuda en ese proceso, la Ley de Infraestructura Nacional ayuda en ese proceso, pero es un tema de ejecución. El segundo sector es el tema de la minería. En la minería hay más de 60.000 proyectos, 60.000 millones de dólares en proyectos que están parados. Y la inversión ha caído, ¿ah? El primer semestre. Correcto, y el Perú es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Número 2, de acuerdo a algunas estadísticas, debido a que no se están aprovechando nuestro potencial, ahorita ya estamos en el número 3 del mundo, pero en realidad podríamos estar peleando el número 1 si es que aprovechamos la minería responsable, sostenible, que tiene buen impacto social, gobernanza y impacto climático. Y el tercer elemento es un tema ya de gestión en donde más empleo se genera, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, donde el gobierno tiene que ya ver cómo maneja el tema tributario y el tema incluso de cómo apoyar financieramente a este sector, porque ya se habló, por ejemplo, en el discurso de la presidenta, de un reactiva ampliado. Ajá. Entonces, hagámoslo realidad, esas cosas van a ayudar. Totalmente de acuerdo con usted, profesor Escudero. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, nos ha dado, digamos, una mirada bastante amplia de lo que podría venir este 2023, proyecciones para el 2024 también. Melvin Escudero, profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros, señores.